Hola, buenos días para todos, bendiciones. Les saluda el pastor Rolando Hernández. Espero que se encuentren muy bendecidos, gozando de las ricas y abundantes bendiciones que Dios está depositando sobre su vida espiritual. Yo quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón en este día en especial. Me gustaría que usted y yo fuéramos a las Escrituras en el libro de Génesis capítulo 6 y vamos a ver lo que nos habla el libro de Génesis capítulo 6, ¿verdad? Aleluya. Verso 1 dice la palabra: cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Y los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposa aquellas que les gustaron. Entonces dijo Jehová: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos en el diluvio. Y Jehová vio que la maldad del hombre en la tierra era grande, y que todos sus pensamientos tenían siempre mal, dice la palabra. Y se arrepintió pues de haber criado al hombre, y se afligió su corazón, y dijo: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado. Yo lo mismo haré con los animales, los reptiles, las aves, pues me pesa haberlos criado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahweh. Esta es la historia de Noé. Fue en su tiempo un hombre justo y se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam, Jafet. El mundo se corrompió ante los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes, pues la tierra está llena de violencia por la culpa, y los voy a suprimir de la tierra. Entonces, en cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En arca dispondrás celditas y las cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y por último, dice, la construirás de la siguiente manera: tendrás 150 metros y 25 metros de ancho por 15 metros de alto. Muy bien, quiero dejar esto allí. Fíjese que mejor dicho, ahí podemos seguir leyendo cómo fue construido la barca del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra: cuando en los días de Noé Dios había visto la maldad sobre la faz de la tierra, dice que vio a los hombres que se estaban corrompiendo. Los hombres se estaban corrompiendo de una manera, sí, dice, de una manera muy tosca, muy criminal, de una manera tan sucia
y tan negro que eran sus corazones, como dice la palabra, cuando los vio, sus corazones estaban ennegrecidos. La palabra también dice que no tenían nada sano en su boca, desde su boca a su garganta era como un sepulcro sucio, como un pozo negro. Jesús dijo también, lo que abunda en su corazón, eso es lo que dice su boca. Y yo me doy cuenta que lo que abundaba en su corazón de esos hombres era maldad, y eso era lo que salía de su boca. Yo creo que en estos tiempos estamos viendo similarmente lo mismo lo que estaba pasando Noé. Hoy en estos tiempos estamos viendo que la gente está lleno de maldad. La gente está lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de idolatría, lleno de matanza, asesinato, violaciones, secuestro, aborto, sí, toda clase de inmoralidad sexual, sí, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, etc. Estamos viendo que en este tiempo mucha gente se está corrompiendo por el pecado. El hombre honestamente ya no tiene temor. Y creo que muchas veces Dios les está hablando y nos está usando a nosotros como los días de Noé, a nosotros, porque nosotros somos una sola iglesia. Nosotros a los ministros les está hablando a la gente por los medios de comunicación, les habla en las plazas, en los parques, mercados, centros comerciales, por las calles. Así lo hacía Noé. Noé, cuando construía la barca, siempre estaba allí. Vemos esto, ¿va? Entonces vemos que así es como hoy en día muchos buscan sus diversiones, sus deleites, sus placeres, sus deseos. Sí, tienen amor al dinero, no les interesa poner atención a Dios. Nadie quiere. Hoy la gente se está preocupando más por el afán de tener un dinero, por el afán de tener un carro del año, tener una buena casa, tener una buena vestimenta. Quieren lucir con la mejor vestimenta, y quieren también obtener beneficios económicos para poder, sí, salir y también para cubrir todos los gastos. Está bien, pero Dios no nos manda que nosotros también nos olvidemos de Dios. Recuerde que en el libro de Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo. Bueno, cuando dice la palabra de esta manera, cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas e hijos. Y los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposa aquellas que les gustaron. Les gustaron. Entonces dice la palabra que un día, ¿quiénes eran las hijas de los hombres? Bueno, aquí hacemos un paréntesis, que habían dos descendencias y dos ramas, que claro que de ahí nacieron. Yo sé que esas hijas de los hombres se referían de las hijas de Caín. No eran las hijas de Seth, sino las hijas de Caín. Las hijas de Caín, dice, cuando Caín se fue a la tierra de Nod con su esposa, ahí construyó una ciudad llamada Nod. Y en esa ciudad se multiplicaron. Así que recuerde que en esos tiempos los hombres vivían muchos años, vivían 800, 600, tal vez en el tiempo de Caín, creo que tuvo unos largos años. Durante esos largos años tuvo hijos y hijas. Entonces entre ellos mismos, por la misma ley de la voluntad de Dios, se casaban entre hermanos, porque así era el comienzo de las naciones, el comienzo de la creación, ¿verdad? Entonces así nacieron las creaciones. Entonces dice que en ese tiempo ya habían crecido las dos ramas, el lado de Seth, que era el pueblo de Dios, y el lado de Caín, que era el pueblo corrompido. Entonces vemos aquí que estos hijos de los hombres, dice los hijos de Dios,
dice que ellos, recuerden que los ángeles fueron enviados a cuidar el universo. Los ángeles fueron enviados para cuidar el universo. Así como Dios envió al hombre cuando lo crió, cuida y labra de la tierra. Los ángeles estaban al servicio de Dios para cuidar el universo, para darle el mantenimiento que merece, para darle el cuidado que merece. Eso es lo que sucedió, pues, cuando ellos estaban aquí en la tierra. Dice que ellos venían a cuidar, tenían que cuidar de los hombres, cuidar de la tierra, de las aves, cuidar, sí, de los reptiles, de los mares, de los cerros, volcanes, lagos, ríos. Ellos eran los enviados de cuidar la creación de Dios. Estaban al servicio de Dios y al servicio del hombre. Recuerde que hoy en día los ángeles están a nuestro servicio. Ellos están a nuestro servicio y están dispuestos a ayudarnos en lo que nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Muy bien, entonces dice que los ángeles, entonces también los ángeles se mueven en los aires porque es un ambiente espiritual. Entonces se movían sobre la tierra, y entonces dice la palabra que vieron las hijas de los hombres que eran hermosas. La palabra hermosa, bellas, lindas, preciosas, como usted creo que lo sabe, lo conoce, ¿verdad? Eso fue. Entonces dice la palabra, y entonces los ángeles ven todo lo que nosotros hacemos en el mundo espiritual. Ellos en el mundo espiritual, ellos ven el mundo literal. Ellos ven todo lo que el hombre hace. Entonces un día los ángeles decidieron tomar forma de hombre y venir a la tierra y tomar mujeres y hacerlas como sus mujeres, sus esposas, para tener relaciones sexuales con ellas, porque ellos querían experimentar, querían sentir la satisfacción del deseo inmoral sexualmente de lo que el hombre practica, ¿verdad? Pero esto, yo creo que dentro del matrimonio, honestamente, cuando los hombres un hombre y una mujer se unen creo que cuando compartes sus cuerpos unos a los otros, tienen una intimidad sexualmente, creo, como dice la palabra, esto es parte de la voluntad de Dios, que el hombre esté casado legalmente ante los ojos de Dios. Como dice Romanos, ¿verdad? Romanos 13 dice, permítame, yo creo que sí, Romanos, y si no estoy equivocado, entonces, perdone, entonces le digo yo, y entonces dice que, bueno, Pablo le dijo, respete las leyes del cielo y de la tierra, porque todo aquel que quebranta la ley de la tierra o del cielo serán condenados tanto metidos a la cárcel o serán condenados a la eternidad del fuego eterno. Entonces vemos aquí que esto es lo que Dios está hablando. Cuando vemos esto, entonces quiero decirle, mi amado hermano, que cuando vieron los ángeles las bellas mujeres, y dice que entonces, como en ese tiempo ellos tenían, los ángeles, déjenme decirles, tienen un libre albedrío como nosotros. Ellos tienen voluntad, sentimiento, emociones, intelecto, y pueden tomar decisiones de seguir honrando, adorando a Dios, o pueden separarse de Dios. Esto es lo que nos habla las Escrituras. Entonces, si ellos quieren, pueden separarse de Dios. Entonces ellos, dentro de ese reino espiritual, Satanás, el ángel llamado Lucifer, aquel gran querubín que estaba dentro de la presencia de Dios en el lugar santo, dice, cuando digo lugar santo, quiero decirle que Satanás estaba en el lugar santo, quiero decir dentro del templo del Señor. Él era un adorador, él era un compositor, él era un director, él era un inspirador, él era un gran maestro del arte de la música, y tenía a su servicio, tenía muchos ángeles, como nosotros tenemos amigos que nos rodean, así tenía él. Y un día dijo en su corazón, Satanás, dice,
dijo en su corazón: un día subiré al cielo y me haré semejante al Altísimo, me sentaré junto a él, a la diestra del Padre, junto a las estrellas, y entonces gobernaremos. Así, los cielos, la tierra y todo el universo, ¿verdad? Entonces dice que Dios vio su corazón y entonces dice que fue desechado. Eso lo puede ver en el libro de Ezequiel, que Ezequiel lo puede encontrar usted en el libro de Ezequiel. Entonces dice que fue desechado, dice en el libro de Isaías también, fue desechado, dice, fue desechado del cielo y arrojado a la tierra. Creo que está también, ahí lo puede ver usted, ¿verdad? Entonces vemos aquí, esto es lo que nos habla la palabra. Fue desechado del cielo y arrojado a la tierra, porque decías en tu corazón: subiré mi trono junto al Altísimo y gobernaré junto a las estrellas, y etc. Entonces él quería ser semejante a Dios, porque él se le había dado un privilegio, se le había dado una autoridad mucho más superior que los ángeles y otros seres que lo rodeaban. Era uno de los más importantes del consejo de Dios también. Entonces vemos que este hombre o este ángel, después de que se rebeló, fue a motivar, a hablar, sí, a susurrar los oídos de los demás, a decirle: únanse a mí, únanse, si ustedes se unen formaremos un reino, seremos igual al Altísimo, gobernaremos junto a él, estaremos junto a su nivel espiritual, y entonces gobernemos también las estrellas y crearemos todo lo que Dios ha creado. También haremos nosotros lo mismo, crearemos nuestra propia creación y haremos todo lo que merece. Era un combate que se había dado entre el mundo espiritual. En el mundo espiritual vemos en el libro de Daniel, cuando Daniel dice que oraba, dice que él estaba orando cuando de repente venía Gabriel para dar un mensaje a su pueblo, y entonces a Daniel para darle a su pueblo, ¿va? Y entonces vino, dice que vino Satanás, la serpiente, el dragón llamado Diablo, se le cruzó en el camino a Gabriel y no lo dejó pasar. Entonces dice que estuvo luchando por 21 días hasta que él fue a llamar al arcángel Miguel. El arcángel es el general de los ángeles que está al servicio de Jesucristo. El arcángel Miguel no es Jesucristo. El arcángel Miguel no, porque aparte está el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el que está a su servicio de Jehová Dios Padre. Esta aparte está el arcángel Miguel, que está al servicio de Jesús, y está Gabriel. Ellos son los que están a su servicio. Y entonces envió Jesús, envió al arcángel, y cuando lo envió, entonces vino, dice, mientras Gabriel estaba ahí. Había una guerra espiritual que se estaba dando. Cuando nosotros oramos, intercedemos, clamamos por las almas, por nuestras familias, nuestras finanzas, oramos por el ministerio, por la iglesia, y hacemos guerra espiritual, combatimos contra las fuerzas de las tinieblas, como dice Efesios. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, principados y potestades, huestes de maldad y espíritus que operan en regiones celestes. Creo que esto lo puede ver en Efesios, ¿verdad? El libro de Efesios, ahí está y lo encuentra. Me gusta que usted lea la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé que usted tiene que aprender a estudiar la palabra. Entonces, por favor, lea la Biblia. Entonces dice la palabra que se formó un gran combate. Así es cuando nosotros oramos, clamamos, luchamos por lo que queremos, luchamos. Daniel dice que se tardó 21 días por lo que esperaba. 21 días se tardó porque hubo una batalla en el cielo. Así se armó la batalla en el cielo cuando Satanás se empezó a desprender, a separarse de Dios. Entonces formó su propio reino y Dios lo desechó, dice la palabra. Pero antes de eso, entonces dice que ya habían sido desechados. Ya habían, porque ellos vagaban por la tierra, vagaban y entonces vinieron, entonces le dieron, dice que ellos vieron las hijas de los hombres, y entonces se metieron con ellas, las tomaron como esposa, las tomaron, las agarraron, las poseyeron, entonces, y tuvieron intimidades sexuales con ellos. Entonces dice la palabra, y tuvieron hijos.
y los hijos de renombre eran gigantes, gigantes, dice la palabra. Tal vez usted dice, bueno, muchos pastores dicen, según los teólogos, están hablando y investigando si los ángeles no tienen sexo, si los ángeles no pueden. Entonces déjeme decirle por qué en el día de Noé, en el día de Abraham, por qué los ángeles dice que tomaron forma humana y se fueron a la tierra de ¿cómo se llama?, de Sodoma y Gomorra, y fueron a liberar la vida. ¿Por qué los hombres querían tener sexo con ellos? ¿Por qué los hombres querían tener relaciones sexuales con los ángeles? Entonces decían y tocaban las puertas, ábranos, sí, y les decía también a su sobrino, sí, ¿se acuerdan? El sobrino de Abraham, que estaba ahí, Lot. Entonces decía, ábrenos la puerta, saca a esos hombres, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Entonces tomaron forma de hombre y tuvieron esas relaciones, pero dice que tuvieron hijos de renombre gigantes, hijos varones, hijos. No había mujeres gigantes, solo hombres, 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 hombres. Recuerde que en esa época un hombre tenía, en esos tiempos también los hombres medían de 2 metros, medían 1,80 m, 90, 95, 97, 93, 80, o 1,89 m, etcétera. Sí, en esos tiempos así era, pero ella dice que crecieron esos gigantes más de 10, crecieron como entre 10 metros, 8 metros, 7 metros, 6 metros, 5 metros, 4 metros, sí. Y el que habla, uno de los más chaparros, como decimos nosotros, es Goliat, 3,5 metros. Imagínense. Entonces muchos hombres, muchos teólogos debaten este pasaje de la Biblia y dicen, ¿cómo? Entonces sí hay bases bíblicas donde aprueba que los ángeles tomaban forma. Entonces ellos tomaron forma porque tenían poder. Dios no les había negado el poder. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había naciones todavía. Era el comienzo de las primeras naciones. Entonces dice la palabra allí, entonces dijo Jehová, no permanecerá mi espíritu para siempre en el hombre, porque no es más que carne, su vida no pasa por 120 años. Entonces dijo el Señor, yo no voy a permitir que mi espíritu esté siempre con ellos, no voy a permitir que mi espíritu more por muchos años en ellos, no, yo dejaré que solamente vivan entre 120 años, 100 años, 80 años o 70 años, como dice la palabra. El más robusto será de 70 años. Aleluya. Entonces dice la palabra, en ese entonces había gigantes sobre la tierra. También hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, tuvieron hijos, y dice, entre ellas estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos en el antes del diluvio. Dice su palabra,